Bueno, mi película se llama Viaje a Tombuctú. Bueno, de repente alguno por ahí lo ha leído, no sé, cuando han estado presentando acá las personas que iban a venir a hacer las ponencias. Y bueno, como les dije, es un proyecto que empezó en el año 2007. ¿Qué es lo que sucedió en el año 2007? Un poco para que vean las etapas de una película, ¿no? Estas son las etapas para hacer una película. Hay una primera etapa de desarrollo que dura una cierta cantidad de años. Luego hay una etapa de preproducción. Luego hay una etapa que le llaman producción, que básicamente es el momento del rodaje. Vamos a ponerlo así. Luego tenemos una etapa de postproducción. Y tenemos luego la última etapa, que es la que yo me encuentro en este momento, que es la de distribución y exhibición. Bien, vamos a ver. Esta etapa de desarrollo es fundamental, que eso es a veces las nuevas generaciones son muy impacientes, ¿no? Entonces quieren hacer algo ya, rápido, quiero ver ya la película, quiero filmarla ya. Pero si quieren alguna vez hacer un largometraje, esto no funciona con esa impaciencia y no funciona con esa rapidez. Bueno, salvo que sean millonarios, es otra cosa. Si alguien tiene a alguien que le así de pronto un tío millonario que le diga yo te doy a ti $300.000 y haz tu película, de repente las etapas van a ser más rápidas, pero no suele suceder, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es esta etapa de desarrollo? Esta etapa de desarrollo sirve para dos cosas. Número uno, para dejar un guión muy bien escrito. Esto quiere decir que es un guión que ha pasado por muchas etapas de reescritura, y sirve también para, por ejemplo, unirse a otro país en una coproducción para poder pedir ayudas, básicamente buscar ayudas de producción para el futuro, o sea, para que se puedan dar estas dos etapas, que son las de preproducción, producción, estas tres etapas, ¿no? Que para lo que necesita muchísimo dinero. Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, en mi caso pasó, ¿no? En el año 2007 yo tenía ya lista mi primera versión de guión, ¿no? O sea, lo escribí en un año, y ese mismo año yo, por ejemplo, pedí una ayuda de desarrollo de guiones que es muy conocida en Latinoamérica, bueno, y en España, que se llama la beca de Fundación Carolina. Yo les voy a poner todos estos nombres para que algún día en el futuro, cuando ya se gradúen y todo, de repente puedan googlear todas estas cosas, ¿no? Es una beca muy famosa y que es importantísima. O sea, la mayoría de películas latinoamericanas que, por ejemplo, llegan al Festival de Cine de Lima, ¿no? Que digo, bueno, luego pasan por festivales, ¿no? Han pasado por Fundación Carolina. Fundación Carolina, básicamente, ¿qué es lo que sucede ahí? A ti te becan con tu primera versión de guión a estar 3 meses encerrado en Madrid, en la famosa residencia de estudiantes, esta donde alguna vez vivieron Salvador Dalí, Luis Buñuel, no sé si lo conocen, a todos estos personajes de la vanguardia española, ¿no? Pero bueno, es un lugar muy bonito, histórico, donde nos reúnen, por ejemplo, éramos 25 guionistas. Yo era de Perú, había de Chile, había un chico, bueno, desde Argentina siempre hay miles, había como 8 argentinos, bueno, había uruguayos, brasileños, mexicanos, cubanos, españoles, una mezcla de gente de toda Hispanoamérica, y ellos leen tu guión, tú lees los guiones de ellos y tienes tutorías y gente que te puede ayudar a mejorar tu guión. Entonces, el guión no es como escribir literatura, ¿no? En la literatura, digamos, uno la escribe y la reescribe, puede ser que se le enseñes a alguien, pero es más algo que se queda con uno. En el cine son siempre documentos que uno tiene que de alguna manera dárselos a otras personas, para que estas otras personas puedan evaluar de alguna manera si se entiende, si se identifican, porque es algo para un público masivo, además, ¿no? Entonces es diferente el filtro, ¿no? Entonces, ¿qué es una Fundación Carolina? Estás 3 meses escribiendo y leyendo y hablando todo el tiempo de cine y hablando todo el tiempo de guiones, y es fundamental sobre todo porque así conoces también cómo se trabaja en otros países. Y ahí de pronto te das cuenta, estamos en pañales en el Perú, porque ves, te cuenta el argentino cómo es en su país y te cuenta el mexicano cómo es en su país, ¿no? Sirve de mucho, básicamente, para no tener una actitud ombliguista, ¿no? Para darse cuenta que realmente nos falta mucho por aprender, y esa es la manera de poder mejorar. Estamos muy acostumbrados a comparar el producto peruano con otro producto peruano, pero eso no debe ser la manera. O sea, hay que comparar nuestro producto peruano con el producto de países que hacen estas cosas desde hace mucho tiempo.
No estar todo el rato comparando, bueno, para ser peruano o por como es peruano, no importa que tenga fallas, ¿no? No, si no, nunca vamos a realmente hacer muy buenas películas, ¿no? Entonces, esta es una beca importante, por eso les digo, ¿no? Que a partir de ahí además te salen otras oportunidades. Yo, por ejemplo, conocí a mi coproductor argentino en esa beca, ¿no? Que él también era guionista y director como yo, pero bueno, él llegó luego a su país, llegó a Argentina, al igual que yo luego volví a vivir en Perú. Y él abrió su productora, yo abrí mi productora, y bueno, como estamos siempre en comunicación, todas estas personas que estuvimos becados, él al final decidió coproducir conmigo y con eso pedimos una ayuda de la cual ya voy a hablar ahorita. Entonces, es así, son sitios en los cuales conoces gente que te pueden servir para abrir los ojos, ¿no? Y para abrir los ojos al mundo del cine en países que tienen esto mucho más desarrollado. Entonces, no es la idea de solamente quedarte aquí en Perú y hacer las cosas aquí, porque nosotros, o sea, efectivamente tenemos problemas todavía acá con el mundo del audiovisual. ¿Qué más? ¿Qué otras ayudas hay? Yo les voy a dar acá nombres para que ustedes también, obviamente, busquen alguna vez. Hay la ayuda de Amiens, es un fondo de desarrollo francés muy conocido también, que acá se lo han sacado. Bueno, Fundación Carolina lo han tenido varias películas, ¿no? La Teta Asustada, por ejemplo, estuvo en Fundación Carolina en algún momento también, ¿no? En Amiens, por ejemplo, ha estado 2 películas peruanas, la mía y ha estado Paraíso también, del editor Héctor Galvez, no sé si la han visto, ¿no? Bueno, este es un fondo al cual tú vas no con un guión, sino vas con un tratamiento, que es la etapa anterior al guión, que no sé si ustedes tienen acá clases de guión, pero bueno, ya luego de repente si tienen dudas me pueden preguntar. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Tú vas a presentar tu proyecto al mundo francés, ¿no? Donde hay también gente que puede estar interesada en coproducir contigo, etcétera, ¿no? Siempre sale algo interesante de todas esas ayudas, ¿no? Y bueno, además conoces gente que a su vez también tiene otros proyectos, pero ya no solamente en Latinoamérica. En Amiens de Ponte conoces a alguien que es de Nigeria, alguien que es de China, alguien que es de Palestina, gente de mundos ya muy distintos a los nuestros, con proyectos muy interesantes. Entonces, claro, de pronto empiezas a abrirte cada vez más y más al mundo a ver qué es lo que se está haciendo realmente de cine en otras partes, ¿no? Pero bueno, estos son 2 de las ayudas más importantes que hay de desarrollo de guiones para, digamos, guionistas. Hay más, ¿no? Pero bueno, les estoy mencionando 2, digamos, que son las que de alguna manera han ganado películas peruanas que han estado en festivales, ¿no? Y que, bueno, que de repente algunos las han visto, ¿no? Paralelamente a desarrollar este guión, que tenemos que llegar a una versión, digamos, que sea ya la definitiva para el rodaje, como lo dije, la etapa de desarrollo es para conseguir apoyos de producción también. Entonces, por ejemplo, hay una ayuda de Ibermedia, no sé si les suena esto, es un fondo iberoamericano. Digamos que lo controla España, pero es un fondo que funciona en toda Latinoamérica. Todos los países latinoamericanos dan una cuota anual y con eso ellos pueden participar de los fondos de Ibermedia. Es algo muy político además. Bueno, estos fondos de Ibermedia son bien interesantes, ¿no? Porque te obligan a coproducir con otro país. Entonces, por ejemplo, ahí es donde sale esta unión con mi amigo argentino que yo conocí en Fundación Carolina, pero ya después de muchos años, ¿no? Para pedir la ayuda de desarrollo no necesitas coproducción, pero sí necesitas tener una empresa productora. Sin la empresa productora que firme por ti, no haces nada si tengas la idea más maravillosa de guión del mundo. Entonces, esa ayuda de desarrollo te permite, digamos, sentarte a escribir con más holgura de dinero, porque te dan unos $8,000 para que tú puedas escribir, para que el coproductor empiece ya a buscar también coproductores o ayuda de algún tipo, ¿no? Todavía en teoría no hay nada de dinero para hacer la película, ¿no? Entonces, el productor en esa etapa debería irse a foros de coproducción. Hay muchos foros de coproducción en el mundo. Uno de los más conocidos es el del Festival de San Sebastián. Ahí han ido muchas películas peruanas y han conseguido coproducciones con países europeos. Bueno, pues en estos foros de coproducción la gente puede conocer, tú presentas tu proyecto, hablas de él y de pronto hay gente que se interesa por él y coproduce contigo. Entonces, tenemos que, digamos, después de toda esta etapa de desarrollo, cuando ya tiene un guión armado, fuerte, que está ya, digamos, desarrollado, hay un momento en el cual tú tienes que decir, bueno, ya no le puedo dar más vueltas por el momento. Entonces, es el momento recién de pedir las ayudas fuertes de producción, que son las que nos van a servir para poder financiar todo esto de acá, ¿no?
ese es el momento en el cual se pide, por ejemplo, la ayuda del Ministerio de Cultura, que antes se llamaba DICINE y que antes se llamaba CONACINE. Ha pasado por muchos nombres, ¿no? Estas ayudas, ¿no? Yo gané el CONACINE en el año 2010. Y bueno, fue después de todo este proceso. Estamos hablando que después de 3 años de desarrollo, recién pude ganar mi primera ayuda de producción grande. Y a partir que te sale esa ayuda, todas las otras salen más fácilmente, porque ya tienes un fondo, ¿no? Digamos, entonces ya la película está, digamos, tiene un futuro, ¿no? Porque si no tienes nada, es como que nadie te atreve a veces a arriesgar en la película, ¿no? Ahora, hago un paréntesis acá, ¿no? Para obtener todos estos becas, todas estas ayudas, es importantísimo tener guiones bien escritos. O sea, los cimientos de la casa en una película no son la cámara Canon 7D, ni la cámara Canon 5D, ni el último disco duro que se ha salido en la mente en el mercado, ni el descubrimiento de tal y tal After Effects. O sea, no es eso. Todo eso es para hacer la película. Ustedes lo que tienen que tener es una historia que esté bien contada, que esté bien estructurada sobre todo, que todo el mundo la pueda entender, que para ustedes sea algo importante, que no solamente sea una necesidad, como lo dije al comienzo, sino que dé un discurso acerca del mundo, que haya un punto de vista, que realmente alguien diga, mira, esta persona ha escrito esta película por esto y esto y esto, y no que no sea la sensación de decir, ¿y para qué he hecho esta película? ¿No? O sea, después de tantos años de esfuerzo, decir, ¿para qué ha hecho esto? Que no sé para nada, más que para pasar el rato. Entonces pónganse a pensar en eso. Entonces esto es bien importante porque yo tengo alumnos también de la edad de ustedes y que todos están fallando justamente en este tema de la escritura y de la presentación. Son una generación que están acostumbradas a las redes, el internet, y están escribiendo muy desordenadamente, sin puntos no ponen a veces puntos, comas, no ponen mayúsculas. Aunque no lo crean, esto que parece algo tonto, no es algo tonto. O sea, yo les digo desde ya, ustedes van a pedir una de estas ayudas y la primera página ven 5 errores de ortografía, se va al tacho de basura. No lo leen. Los franceses, por ejemplo, si les pones un error así, pero así, no lo leen. O sea, tienen un cuidado, o sea, hay que tener muchísimo cuidado con la presentación de los proyectos. Yo he tenido la oportunidad de leer muchos proyectos de gente muy joven y también, por ejemplo, de todo lo que es los proyectos regionales, ¿no? Y casi todos tenían el mismo problema, era la presentación, y que a veces no se entendían bien las ideas. Ustedes van a tener no solamente que tener un guión, tienen que tener varios documentos más, ¿no? Una carta de intención, que es la carta de intención del director, en la cual es una especie de ensayo, en la cual el director tiene que decir por qué quiere hacer su película. Y realmente si ustedes no saben por qué, entonces mejor no hagan la película. O sea, hay que saber muy bien por qué quieren hacer esto. Entonces es un ensayo, digamos, de unas 2 o 3 páginas muchas veces, que tienen que escribirlo muy bien. Para todos esto de acá tienen que escribir eso. ¿Y qué más? Tienen también que hacer una buena sinopsis. Ojo, estas son sinopsis hechas cuando ya está el guión listo. No son las sinopsis esas que a veces piden en los cursos. A ver, dame una sinopsis de la idea que quiere desarrollar. Eso en el fondo es una idea, no es una sinopsis. O sea, la palabra sinopsis, cuando ya uno está en una etapa de búsqueda de ayudas, es un documento en el cual tú resumes tu película, pero como un documento de venta y presentación. O sea, lo mejor que lo puedas vender y contar. Entonces, son muchos papeles, ¿no?, que te piden, porque hay más, ¿no? Estoy ahorita diciendo los principales, que tienen que estar perfectamente redactados y perfectamente estructurados. Si no, no entran a competir. No entran a competir. Así el chico haya hecho el super corto, así con guau, super movimientos de cámara y todo. Eso es una etapa ya posterior. O sea, ellos si no ven un proyecto sólido a nivel papel, nadie va a confiar en el proyecto. Entonces se los digo porque, o sea, es una cosa que yo sé cuál es el problema ahora en general con la gente muy jovencita, que no hay mucho cuidado con esto. Entonces esto exige de paciencia y tiempo, de reescritura. Si ven que ustedes tienen mala ortografía, de repente darle a alguien para que les corrija, pero no van a presentar las cosas nunca mal escritas. O sea, siempre hay la posibilidad de buscar ayuda, ¿no? En el caso de que de repente uno tenga una gran historia y de repente no está bien escrita, para que no se sientan mal. Por ejemplo, Quentin Tarantino, que es uno de los grandes guionistas que ha dado la posmodernidad, él tenía errores ortográficos y él se lo daba a un amigo para que le pueda corregir. Pero claro, pero su historia era maestra, ¿no? Entonces tenía un control de estructura maravilloso, pero no escribía y tenía errores en el inglés. Entonces, para que les diga, se los digo para que no es que
O sea, hay soluciones, no digamos, para decir que uno realmente a veces no escribe tan bien. Lo más importante en un guión es la estructura y que la historia sea una historia que valga la pena contar. Así, desde ya. Y es más, todos ustedes, me imagino, en las películas que recuerdan más, no es porque hubo un plano no sé qué o porque hubo el efecto visual no sé cuántos, es porque se acuerdan de la historia, es porque se han identificado con los personajes, es porque han vivido con esos personajes una vida que no es la de ustedes, o de repente han vivido algo que ustedes hubieran querido vivir en algún momento de su vida. El cine es para soñar, ¿no? Entonces recuerden por qué es que a ustedes les ha gustado las películas, ¿no? Entonces así de pronto cuando ustedes vean lo que ustedes mismos escriben dirán, ¿esto le puede interesar a alguien o no? O sea, háganse siempre esa pregunta, ¿no? O sea, ¿a alguien le va a interesar lo que estoy contando o no? O solamente me interesa a mí y a mis dos amigos, ¿no? Entonces son ideas que les estoy diciendo para que las piensen, básicamente. Entonces, bien, entonces tenemos que esta etapa de desarrollo es fundamental, básicamente porque es como un niñito que va creciendo hasta que se hace ya grande, lo suficientemente grande como para andar por su cuenta, básicamente, ¿no? Entonces, una vez que uno ya se gana, por ejemplo, una ayuda como la de Conacine, en mi caso, pero ya no se llama Conacine, de pronto entonces ya la gente quiere coproducir contigo, ¿no? O sea, de pronto ya te buscan porque tienes ya dinero para hacer la película. Entonces ahí, rapidísimo, yo firmé mi coproducción con Argentina. Nos presentamos a Ibermedia, ya no de desarrollo. Hay varios premios de Ibermedia, ¿no? Hay Ibermedia Desarrollo y hay Ibermedia Producción, ¿no? Que es ya una cantidad grande de dinero con la cual también puedes desarrollar todo el rodaje y todo lo que viene luego, ¿no? Entonces nos ganamos Ibermedia, o sea, salió en el 2010 la ayuda de Conacine y la ayuda de Ibermedia salió a finales del 2011, pero pues ten en cuenta la paciencia que hay que tener, son años, ¿no? Enteros, que te las pasas meses presentando las carpetas, te piden documentos casi imposibles, hay que tener paciencia y no decir, no, esto yo no puedo, no, yo no pido nada, ya no hago nada. Son cosas que finalmente todas se pueden conseguir, ¿no? Y todas se pueden hacer con calma. Ahora, esto que yo les he recomendado, ¿no? De repente abrir sus pequeñas empresas, ¿no? Y de alguna manera entre ustedes mismos hacerse las cosas y no depender de un productor que ya existe, que de repente no les interese en el fondo lo que ustedes están haciendo y lo que quiere es cobrar plata del premio que ustedes se podrían sacar. Esto es bien importante, porque entonces quiere decir que tienen que aprender ciertas cosas de producción. De repente ustedes dicen, a mí no me interesan las matemáticas, no me interesan las tablas Excel, estas cosas, pero hay que aprender de esas cosas para poder hacer un presupuesto, para poder hacer un correcto plan de financiación, controlar estas tablitas para hacer un plan de rodaje, todo eso te lo piden. Te piden cronogramas de producción. Si no controlan el Excel y este tipo de cosas, van a tener problemas porque, ya, ok, tengo mi guión maravilloso, pero ahora, y todo este resto de papeles que me piden, ¿cómo lo hago? ¿No? Son cosas que se piden rapidísimo, además, ¿no? Porque realmente no hay gran ciencia, ¿no?, detrás de esos papeles. Entonces es cuestión de tener la paciencia suficiente para aprender ese tipo de programas y también presentar toda la papelería de producción, que te piden miles de tonterías de ese tipo. Ahora, es importante también aprender a vender tu proyecto cuando uno pide un premio. Por ejemplo, en Conacine, yo les cuento los trucos que yo tuve que hacer, porque ellos no quieren que se presente alguien que dice que no tiene nada de dinero. O sea, tú pides dinero porque no tiene nada de dinero, pero al mismo tiempo ellos quieren que tú tengas algo. Entonces dices, ¿y ahora qué pasa si yo no tengo nada? Bueno, pues hay maneras de avalarse, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hice yo, no? Hay un amigo mío que tenía, que su jefe tenía una editorial y a él le gustó mucho un libro que yo escribí. Bueno, yo antes de hacer cine también soy escritor, ¿no? Entonces, y a él le gustó ese libro y me dijo, mire, si quieres yo te puedo ayudar con esto, ¿no? Entonces no me dio ni un sol. Él lo que hizo fue prestarse, por ejemplo, para ir a una notaría y decir que me está dando dinero, ¿no? Entonces delante del notario él me dio un cheque por una cantidad y bueno, se firmó el papel, todo esto pues, se presentaba perfectamente y luego yo le daba el cheque a él. O sea, él no me daba nada de dinero realmente, pero de alguna manera esto se presentaba con una persona que como que te avala, ¿no? Que dice, yo apuesto por tu película y yo soy millonario, básicamente. Entonces ustedes se tienen que conseguir alguien que se preste ese tipo de situaciones, alguien de mucha confianza, para que básicamente que crean lo que están haciendo. No es que alguien que les dé dinero, porque gracias a ese aval, entonces ustedes pueden poner en su plan de financiación que yo tengo, por ejemplo, pues $20,000 o algo así, ¿no? Y hay trucos, ¿no? Que eso ya se tendría que ver una clase de producción, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no?, que ustedes dicen que no van a cobrar su sueldo, ¿no? Se ponen su sueldo de guionista, su sueldo de director, y que eso lo van a cobrar cuando ya salga la película y con la taquilla. Entonces, ese dinero ustedes también lo ponen en el plan de financiación. Entonces, de pronto resulta que tienen $40,000, $50,000
que no los tienen, no existen, ¿no? Pero los pueden poner con el plan de financiación como que eso es lo que ustedes van a invertir. No sé si me siguen esto porque estos ya son temas así de producción complicados, pero para que vean que a veces es posible, porque muchos chicos yo he visto, no, yo no puedo pedir la ayuda porque te piden muchos papeles y yo no sé cómo se hace. Es posible, o sea, es posible hacerlo con paciencia y sentándose así dos personas de repente así que piensan mejor entre dos y digamos viendo así paso por paso qué es exactamente lo que te piden, ¿no? Y por supuesto preguntando a la gente que realmente ya se sacó el premio, ¿no? O sea, que de repente puedan facilitarles así más información. Entonces, una vez que entonces ya uno se ha sacado un CONACYT o un premio de Ibermedia, uno puede decir, bueno, y ahora tengo la plata para hacer, aunque sea la parte de rodaje, todo lo que es preproducción y producción, y bueno, de repente no me va a alcanzar la plata para terminar la película, pero aunque sea, termino mi rodaje. Y entonces ese es el momento en el que la mayoría de películas en este país han dicho, ya, ponemos de fecha de rodaje, tal, ¿no? Entonces yo me saqué esa segunda ayuda en noviembre del 2011 y yo en diciembre del 2011 estaba ya convocando a un equipo para que me pueda, o sea, ya empecé a conocer a la gente que puede trabajar en mi película. Entonces hay que convocar director de fotografía, director de arte, director de sonido, bueno, toda la gente que te va a ayudar en producción, porque una cosa es la producción ejecutiva, que es lo que he hecho yo, que eso es algo de escritorio, ¿no? Que es básicamente buscar las ayudas, firmar contratos, bla, bla, bla. Pero yo no me iba a ocupar de la producción durante el rodaje, yo en el rodaje soy la directora. Entonces, básicamente tú tienes que encontrar gente que te arme toda la logística de las contrataciones, que el catering, que el camión, que el, van a contratar las luces. Eso ya no te ocupas tú. O sea, tienes que contratar a un director de producción y a un coordinador de producción, que son los que te ordenan la vida ya cuando ya hay dinero, básicamente. O sea, tú lo que has hecho ha sido darles el dinero para, bueno, no se los das, ¿no? O sea, ellos, tú lo controlas, pero ellos ya, digamos, hacen, digamos, toda la coordinación. Bien, entonces tienes este momento en el cual ya fijas tu fecha de rodaje. Nosotros fijamos como fecha de rodaje abril del 2012. Entonces teníamos enero, febrero y marzo, 3 meses de preproducción para levantar todo el aparato, digamos, que es antes de llegar al rodaje. Ahora, ese es, digamos, con el equipo más cercano, ¿no? O sea, digamos que tienes que trabajar con director de foto, con el director de arte, pero el director no es que en ese momento se pone a pensar recién qué es lo que quiere hacer. Yo estoy desde el 2007 con el proyecto. Entonces yo tenía clarísimo desde el 2007, cuando ya estaba poniendo las cartas de intención y todo, qué tipo de película es la que quieres hacer. O sea, ustedes tienen que entender, la persona que escribe esa película, si la va a dirigir, debe saber desde un primer momento cómo ve su película. Entonces, por ejemplo, yo tenía algo muy clarito en mi película. Yo quería trabajar con actores naturales, o sea, esto es decir, actores no profesionales. Pero es por una cuestión personal mía. A mí no me gusta mucho cómo actúa la gente en el cine peruano. Pero ya yo no tengo nada en contra de los actores peruanos, pero básicamente porque no me gustan, porque son muy teatrales o son a veces muy televisivos. Cada una de estas, digamos, expresiones, digamos, del audiovisual tiene una manera digamos, de representarse. En la televisión, vemos todos los días lo que es la televisión peruana, ¿no? Que hay problemas además con la televisión peruana, ¿no? Y digamos, en lo que es el teatro, un actor normalmente tiende a la exageración. ¿Por qué? Porque lo tienen que ver en la fila 150, ¿no? Pero cuando en la cine te ponen la cámara acá, ¿para qué vas a exagerar? Tienes que ser completamente natural. Entonces, mi apuesta fue por la naturalidad. Yo quería eso, que fuera completamente natural, y lo que hice fue hacerle castings a niños y adolescentes que nunca en su vida habían actuado, ¿no? Y que hay gente que tiene talento natural para la actuación sin saberlo. Realmente muchos aquí tienen talento y no lo saben. Entonces, bueno, yo lo que hice fue llamar, la mitad de mi casting son exalumnos míos, bueno, o alumnos también que todavía siguen dando clases conmigo, ¿no? Que son chicos que están conmigo en la Universidad Católica en Lima, y que yo vi que podían tener la soltura y todo esto para hacerlo, ¿no? Y otros chicos son del sitio donde yo vivo en Lima, que es un sitio que queda al lado del mar, en el Callao, ¿no? Que se llama La Punta. Eran chicos que realmente vivían ahí. Yo puse un anuncio para ver quiénes se animaban al casting y de ahí salieron casi todos los chiquitos que salen en la película, ¿no? Entonces, es un riesgo, obviamente, porque, claro, en un país en el cual siempre se apuesta por el actor, ¿no? El actor profesional, plantearte hacer una película con 11 niños que nunca en su vida han actuado y con 9 adolescentes que nunca en su vida han actuado, la gente de producción de mi película están todos temblando, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer? O sea, es una locura, ¿cómo vas a levantar la película? Pues la película se levantó.
O sea, ustedes nunca deben de tratarse de convencer por otras personas que dicen que tienen más experiencia. Tendrán más experiencia en algunas cosas, pero no han hecho la película que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, finalmente, yo llegué, o sea, estuvimos 3 meses ensayando casi todos los días con estos chicos. Tuvieron un taller de actuación. Vino un amigo mío de España que hacía estos talleres de actuación para chicos, para películas. Lo soltaron, ahí se hicieron más amigos además, ¿no? Y gracias a ese taller de actuación, yo cuando llegaba a los ensayos, ellos ya estaban como más compenetrados unos con los otros, ¿no? Entonces, esto es algo que yo no tenía claro desde el año 2007, pero recién lo comuniqué en enero del 2012 a mi equipo, ¿no? En el cual yo le dije a todos lo que yo quería hacer. Eso lo tiene que saber, por ejemplo, el director de foto o el operador de cámara, porque claro, él va a tener de repente que seguir a los personajes con cámara en mano muchas veces, porque esos chicos de repente no van a repetir las cosas, porque no son actores. El actor profesional está acostumbrado a repetir, que todo le salga igual, pero el actor natural de repente le sale bien la primera vez y a la segunda ya no le hace tan bien. Entonces, otro tipo de, digamos, de puesta en escena la que tienes que hacer. Algo que también yo tenía claro era cómo quería que se viera mi película. Yo tengo 2 épocas en mi película, ¿no? Tengo una etapa que es la de la infancia, y tengo otra etapa que es la de cuando los chicos ya crecieron y son adolescentes jóvenes, ¿no? Yo la veía en mi cabeza, la película, digamos que en la etapa de la infancia tenía que tener los colores más cálidos, ¿no? Que tenía que tener más para el naranja, y que para toda la parte que eran jóvenes, toda esta película se desarrolla en los años 80 además, tenía que tener los colores más tirados al azul, más frío, porque justamente lo que yo estaba contando era esto, ¿no? Había como una etapa más idealizada de la infancia. En cambio, toda la parte de la juventud, con todo lo que estaba pasando Perú en esa época, para mí, en mi recuerdo, tenía ese color. Era más todo azul o gris, ¿no? Entonces yo quería dar con el color algo emocional, ¿no? Algo expresivo, no que se pone color porque me gusta el azul, o no porque se pone naranja porque me gusta el naranja. O sea, básicamente los colores te dan sensaciones. Entonces, esto que yo lo tenía ya escrito en las cartas de intención, que lo había puesto en la carta de Amiens, en la de aquí, en la de allá, bueno, de pronto llegan todos los técnicos y les dicen, ¿no? El director de foto le dice, yo quiero esto, y le das referencias de películas. Es importantísimo dar referencias de películas. Para eso, para dar referencias de películas hay que ver mucho cine. Ustedes no pueden intentar hacer una película sin controlar absolutamente toda la historia del cine. Ustedes tienen que ver muchas películas de la etapa clásica, tienen que ver lo que es todas las nuevas olas, tienen que saber cuál es la diferencia entre una película moderna y posmoderna, cuál es el lenguaje de la posmodernidad y cuál es el lenguaje de la modernidad, qué cosa es una estructura clásica. Si no saben la historia del cine, no van a tener referentes, porque si no ustedes dicen, ¿qué tipo de película es la que yo quiero hacer? ¿De estructura clásica o quiero hacer una película medio nueva, olera? De repente, para lo que yo quiero contar, tal vez es mejor una estructura clásica. Todo depende de cada historia, ¿no? Cada historia tiene su manera de ser contada, además, ¿no? Entonces, todo esto tú tienes que tener listo, ¿no? O sea, cuando llega este equipo que tiene 3 meses para trabajar, entonces tú le tienes que dar al director de foto, esta película, mírate toda esta película, yo quiero algo parecido aquí y algo parecido allá. Entonces él las ve todas y dice, mira, yo lo que me pienso, entonces él te da sus propias ideas y de repente eso que tú pensabas puede mejorar, porque siempre el director de fotografía te da posibilidades de mejorarlas. Y con el director de arte es unido, la director de fotografía y el director de arte van juntos. Porque, por ejemplo, si el director de foto quiere ver que todo sea cálido en la infancia, entonces es importante que para el director de arte, por ejemplo, dijo, bien, yo tengo que ponerle a los niños colores cálidos en la ropa para que esta fotografía sea efectivamente más cálida. Si, por ejemplo, para la parte de los chicos grandes quiero que todo sea más frío, más tirando para el azul, pues los chicos tienen que estar vestidos con esos colores también, para que todo se vea más en la misma... el mismo espíritu que tú has querido plantear visual. Entonces tienen que estar completamente coordinados, director de foto con director de arte. No es que cada cual hace su propia película, todos estamos haciendo una sola película. Entonces es fundamental que haya una unión así casi de matrimonio, ¿no? Entre el director de foto y el director de arte, porque si no sale como una película rara, ¿no? En la cual uno hecho por un lado una cosa, otro hecho por la otra cosa. O sea, tienen que ser amigos, tienen que conocerse bien, tienen que estar todos de acuerdo en las cosas. Sonido ya es diferente, porque sonido ellos registran el sonido directo y tienen que saber perfectamente lo que se hace, pero no hay esta unión tan necesaria para que el producto realmente sea un producto coherente a nivel visual. Entonces, tenemos toda esta preparación de 3 meses en las cuales, digamos, ves todas tus locaciones, ensayas con los actores,
ajustas este tipo de situaciones con el director de foto, el director de arte y todos los demás que trabajan ahí. Es importantísimo esa etapa para terminar de hacer tu storyboard, tu guión técnico. Me imagino todos acá saben lo que es un storyboard, ¿no? Que es la película así como si fuera un cómic, ¿no? Bueno, es fundamental hacerlo con el director de fotografía, porque él te va a dar siempre más ideas de lo que uno tiene, porque tiene mucho más ideas que uno de ópticas, de lentes, de filtros, etcétera, etcétera. Nosotros incluso lo que hicimos, porque esto fue bastante ensayado, ¿no? En el sitio en el que nosotros ensayamos con los niños, habíamos reproducido lo que era el cuarto de Anita, que es el personaje principal. Entonces habíamos medido, ¿no? Lo que es su cama, lo que es su escritorio, entonces, porque así el director de fotos sabía exactamente, así tenía las medidas exactas para saber qué óptica llevaba, o sea que él, para cuando llegara el rodaje, pum, 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 él te ponía todo en 2 minutos, no tiene que estar pensando qué es lo que hay que poner. ¿Todo esto por qué? Porque todas estas ayudas que yo estoy diciendo, Ibermedia, Conacine, a pesar de que es mucho dinero, no es mucho dinero en realidad para lo que es hacer un largometraje. Entonces, cada día de rodaje cuesta un horror, que no les quiero decir cuánto cuesta realmente, porque no solamente es el alquiler de los equipos, es darle de comer a una tropa de personas, es alquiler de la casa en la que están trabajando, donde sea que estén trabajando, es transportes, taxis, camión, acá, o sea, se va el dinero así como el agua, no tienen idea cómo se va el dinero. Entonces es fundamental que ustedes lleguen absolutamente todo hiper ensayado, ¿no? y completamente casi cerrado para no perder el tiempo y cumplir con el plan de rodaje. Porque nosotros teníamos un plan de rodaje que era así de locos. Éramos casi 10, 12 horas al día sin parar trabajando. Bueno, parábamos para almorzar, por supuesto, en la noche parábamos también para comer algo, ¿no? Pero era así todo el día, ¿no? Entonces fue draconiana la cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque no había dinero más que para unos 20 y tantos días de rodaje. Ni siquiera podíamos pagar lo que era el mes de rodaje. Entonces, solamente se puede hacer eso si todos los actores han ensayado y si todo el otro también está ensayado y preparado. Entonces, esto de la improvisación a lo que se tiende cuando uno es muy jovencito, que además hay que hacerlo cuando está joven, eso de salir con la cámara a ver qué se filma, ¿no? Y estás jugando con la cámara, le das a rec y pones la cámara así, ya sabes, pones a tu amigo a hacer así, ya sabes. Eso es absolutamente necesario, ¿no? Es una cosa lúdica con la que uno empieza, pero si algún día ustedes ya quieren llegar a un nivel profesional en este mundo, pues no les queda otra que estructurarse, ensayarlo, tenerlo todo, que realmente eso es más aburrido, pero es la única manera de llegar a un producto final. ¿No? O sea, es la única manera de llegar a un producto final, digamos, no teniendo tanto dinero, ¿no? Entonces tenemos esos 3 meses para dejar todo ajustadísimo y ojo, a pesar de que uno lo lleve ensayado, ajustado y preparado, siempre va a haber problemas en los rodajes. Entonces por eso es que hay que llevarlo todo preparado, porque imagínense en la mitad de un problema técnico grave que el actor recién te esté preguntando yo qué digo y si está bien lo que yo digo, ya el actor no le tiene que preguntar nada, porque ya todo eso te lo he preguntado antes. Entonces yo le digo problemas, por ejemplo, como en mi rodaje, ¿no? Todos problemas de clima, ¿no? Eso porque nos fuimos a grabar a la sierra, a Canta, la Sierra de Lima, y claro, en esas épocas, bueno, acá estoy viendo también que había cambio climático, yo vine muy abrigada y al final está haciendo calor, pero nosotros en esa época teníamos pensado que no iba a haber lluvias. Es más, la historia se había concebido para que eso no haya lluvia, ¿no? Bueno, llegamos el primer día de rodaje a Canta, o sea que hay que pagar hotel, todo el transporte hacia ahí, y se puso a llover torrencialmente, y no paraba de llover. Entonces tú dices, bueno, ¿y ahora qué demonios hacemos? ¿No? Porque realmente la historia no era con lluvia. Bueno, pues hay que utilizar la lluvia dramáticamente para la historia, y finalmente toda la parte de la sierra, el cielo está nublado, no se ve azul, se ve así como el cielo de Lima, ¿no? Y finalmente estaba lloviendo, ¿no? Y hubo múltiples problemas porque el camión se quedó atracado. Bueno, las vaquitas que estaban ahí también se quedaron atracadas. Bueno, en fin, se perdieron horas. No les quiero decir la cantidad de horas. Bueno, hubo gente que le afectó el soroche, que no pudo trabajar. Mi asistente de dirección terminó en el hotel porque se puso muy mal por culpa de la altura. Todos limeños que no están acostumbrados pues así a las alturas. Y bueno, entonces finalmente yo en la etapa más difícil de la película ni siquiera tenía asistentes de dirección. O estaba yo sola pegando gritos por aquí y por allá, ¿no? Entonces esas cosas pasan. Entonces imagínense que en medio de toda esta locura, ¿no? Gente que se cae al suelo por el soroche y la gente atrapada en el barro y el camión que no avanza, que encima el actor te venga a decir, ¿está bien lo que estoy diciendo? ¿Está bien cómo lo estoy diciendo? No, pues eso ya no. O sea, ellos ya saben perfectamente lo que tienen que hacer, y eso que eran chibolos no profesionales, ellos ya lo habían ensayado. Entonces esto es importante, ¿no? Por eso, para que vean que siempre va a haber problemas. Otro momento, por ejemplo, en la película hay un momento ya en Lima, en la costa de Lima, que la familia se va como buscando una playa, ¿no? Y están en el desierto de Lima, que así hay arena y nada más.
Y claro, hay un momento en el cual supuestamente el carro se queda atrapado en la arena, ¿no? Porque el papá quiere llegar a una playa y no puede llegar, ¿no? Bueno, el carro se nos malogró, era un carro medio viejito, porque tenía que ser pues de los años 80 y el carro era incluso anterior, ¿no? Y se nos malogró, ¿y qué hacíamos? Porque en ese momento no podíamos dar el lujo de detener el rodaje, porque teníamos al actor argentino que acababa de llegar y que tenía los días contados, tenemos una niña que la estamos sacando al colegio para que pueda ir ahí, no podíamos darlo del lujo de no filmar. Entonces arreamos el carro con una soga, entonces en el momento que se ve el carro, que se ve eso entre la parte de que se le ve como detrás de la ventana delantera el carro, nosotros estamos con una soga desde otro carro jalando el carro. Y así se hizo. La gente no se ha dado cuenta cuando la ha visto, la gente que la ha visto, ¿no? Entonces tienes que buscarte la manera de solucionar el problema. O por ejemplo, ¿no? Que a veces los editores pues dicen, no, que yo tengo que hacer tantos planos, no sé qué. Bueno, a veces no te queda otra que hacer los planos que puedes hacer y no lo que realmente querías hacer, también por un tema de clima. Siempre el sol se va. Ese es el grave problema siempre en los rodajes. Se nos va el sol, se nos va el sol, se nos va el sol, ¿no? Bueno, estamos en esa playa y había una escena importante que era con la familia, ¿no? Que estaban todos atracados en la arena y que era con el atardecer, pero ya el atardecer ya se había dado, o sea, estaba yendo el sol, ¿no? Bueno, como unos locos trepamos todos la duna con la Red One así cargando y se hizo un solo plano. Bueno, pero ese plano finalmente quedó en la película y es lo que salva la secuencia. Y así no tuvimos que regresar al día siguiente. Entonces, un director tiene que realmente tomar decisiones inmediatas, no quedarse así pensando y diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Tiene que saber, bueno, pues lo hago con menos recursos, lo hago con menos planos, lo salvo como sea, pero lo salvo, ¿no? Entonces, la cosa es que se entienda. Si se entiende, bueno, pues entonces ya se salvó, ¿no? No era lo ideal, nunca la película va a ser lo ideal que uno hubiera querido, porque siempre pudo quedar mejor, pero tratar de que sea una película con la cual, digamos, la gente, o sea, que sea tu historia, que finalmente esté contando lo que tú querías contar desde un inicio, ¿no? Entonces, todo esto entonces es muy importante para poder llegar a un rodaje y que sea un rodaje que fluya, porque un rodaje que no fluye es lo peor que puede haber, o sea, pero así, lo peor, ¿no? Porque van a pasar cosas como además que ruidos, el taladro del edificio de al lado y cosas así que de pronto al final no puedes grabar y todo esto es pérdida de tiempo, pérdida de plata, pérdida de muchas cosas, ¿no? Bien, entonces una vez que uno tiene esta película lista en sentido de rodaje, viene toda una etapa muy larga de postproducción, ¿no? La postproducción, bueno, ahí la edición, que ya saben que todos perfectamente que es la primera etapa de la postproducción, y luego ya viene lo que es corrección de color, y lo que viene a ser de repente ya la mezcla final de sonido, hasta finalmente llegar a tu copia en DCP o 35 milímetros. Es algo que quiero decirles porque estas son cosas que están cambiando en estos tiempos, ¿no? Tenemos dos posibilidades de llevar una película al cine, con DCP o 35 milímetros. Ustedes que ya van a trabajar en el futuro, probablemente nunca tengan que ver ya el tema del 35 milímetros y solamente van a tener que hacerlas en DCP. DCP quiere decir Digital Cinema Package, así se llama este formato. Y ustedes cuando van al cine actualmente, no sé si se ponen a pensar en qué están viendo la película, porque a veces la gente se sienta a ver la película y no se está poniendo a pensar si esto está en celuloide, ¿no? El tradicional 35 milímetros, que es la película, así a la antigua, ¿no? Con tu cinta antigua, o DCP, que es un disco duro, ¿no? Es un disco duro donde has descargado un archivo que pesa 1 tonelada, por supuesto, y que luego tú le vas a play, como cualquier otro archivo que uno tiene, y ves tu película. Entonces, esto, por ejemplo, yo como estoy en etapa de cambio de tecnología, yo he tenido que hacer las dos cosas. Yo he tenido que hacer mi copia en 35 milímetros en Argentina, porque acá en Perú no hay laboratorios para hacerla. Y bueno, y también hice el DCP, que eso también es en Argentina, pero también se puede hacer acá en Perú, hay gente que lo hace, ¿no? Entonces, yo voy a estar en un momento, yo cuando estrene, va a haber, cada vez hay más salas digitales, ¿no? Entonces, se supone que a mitad del 2014 va a haber ya un 70% de salas digitales y aún un 30% de salas en 35 milímetros. En el 2015 lo más probable es que no haya una sala de 35 milímetros ya más en el mundo, lo cual es algo increíble porque esto es casi como el paso del cine mudo al cine sonoro. O sea, es igual de importante el cambio. O sea, de pronto es una tecnología completamente nueva. Se acabó el cine. O sea, el cine como cine, cinta de cine. Todo va a ser bits, o sea, todo es ya digital, o sea, ya no va a haber nunca más esto de que uno corta la película así con tijera, la antigua, ¿no? Que de repente ustedes lo habrán visto en películas incluso, ¿no?
Ya es el fin del cine como cine, el invento del cine. Es muy loco esto, ¿no? Entonces, de repente ustedes cuando ya lleguen a ser más grandes y quien tengan que hacer sus cosas, ya nunca van a tener que lidiar con el cine. Todo va a ser ya digital y tendrán que hacer su película en este formato y se acabó, ¿no? Que todo es más fácil, ¿no? Pero finalmente se ha perdido algo bonito, ¿no? Con el cine tiene una textura que no tiene el digital, ¿no? Lamentablemente, y a pesar de que hay muchas películas en digital que llegan a tener una textura casi de cine, a veces no es lo mismo, ¿no? Entonces, pero bueno, así son los tiempos y hasta la Kodak ha quebrado, Fuji está quebrando todo, o sea que ya finalmente es el fin, ya no hay vuelta atrás. Si en Estados Unidos quebró, ya imagínense acá, ¿no? Entonces tenemos que tomar decisiones ya incluso de este tipo, ¿no? O sea, ¿cómo quiero yo la película para cuando la venga y cuando la tenga que exhibir en el cine, ¿no? Y ya esto luego que tú has hecho toda esta preproducción, te metes a esta etapa final, que es la de distribución y exhibición, que es la que yo me encuentro ahorita, ¿no? Existen ayudas para esto. Yo me acabo de sacar una ayuda del Ministerio de Cultura para hacer mi distribución y exhibición. O sea, me van a dar dinero para que yo pueda pagar la publicidad, costear los trailers. Entonces, claro, sin necesidad de auspicios privados, porque es difícil conseguir dinero para eso, ¿no? Entonces, para mí eso es un gran alivio porque quiere decir que voy a poder, digamos, difundir mi película correctamente, porque uno de los graves problemas del cine peruano es que nunca hay dinero para el momento de la exhibición, salvo excepciones tipo Asumare. En general, la película peruana la gente ni se entera que existe. Entonces, pero se ha estrenado otra película, ¿dónde? ¿Cuál? ¿Dónde? O sea, claro, porque llegas al cine y ves Batman, Iron Man, Spider-Man, y la película peruana pues está allá al fondo y nadie se enteró que existe porque con la justa tiene un mini póster de ese tamaño, si es que lo pusieron, ¿no? Porque a veces ni lo ponen. Es así, entonces es muy duro, pero así es, ¿no? Entonces, lamentablemente, el dueño del cine es el dueño del cine y él vela por sus intereses de su bolsillo y le importa tres pepinos tu película, ¿no? Es así, ¿no? Entonces, estas ayudas dan la posibilidad de, por ejemplo, pelear un poco más con la película americana, ¿no? Que de repente también tengas tu buen póster, que puedas tener tu publicidad correcta, a pesar de que nunca vas a llegar a lo que puede ser una película americana. Solamente para que sepan cómo funciona Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando ellos hacen sus presupuestos iniciales, es algo que nadie hace acá, el 25% del presupuesto de una película es solo para publicidad. Está en el presupuesto inicial que ellos hacen para rodaje y todo. O sea, el 25% se va, pues son millones de dólares que ellos invierten para cualquier película mediana de Estados Unidos. Porque ellos saben que si no la difunden, si no hay publicidad, no la van a vender. Entonces ellos saben que invirtiendo eso ellos van a ganar mucho más. Nosotros, como vivimos en países sin industria, pues entonces a lo mucho llevas así raspando y con uñas y dientes a terminar tu película, ¿no? Y hasta aquí, ¿no? Con deudas por todas partes y no tienes plata para esta última parte, ¿no? Entonces, es por eso les digo, si ustedes han seguido todo este panorama, ¿no? De tener sus ayudas en algún momento, si sacaron algún premio, pueden llegar también a esta última etapa y tener tal vez un premio. O sea, es toda una cosa que va, digamos, de la mano, ¿no? O sea, que normalmente es eso, ¿no? El Estado trata de ayudar a una película en su etapa final que ya la ayudó también antes, ¿no? Para que, pum, pueda llegar finalmente al cine, ¿no? Entonces, es para que lo piensen y un día ya cuando tengan sus proyectos ya puedan ver cómo lo quieren hacer, ¿no? Esto de la distribución y exhibición también es otro problema acá en este país, ¿no? Nosotros en teoría tenemos distribuidores, pero en ese país se puede lidiar directamente con el exhibidor. O sea, el exhibidor es el dueño del cine. En otros países es por ley que tú tienes que lidiar con el distribuidor y el distribuidor es el que habla con el dueño del cine. Aquí no es así. Acá te puedes saltar al distribuidor. Las cosas están cambiando, ¿no? Pero en general los distribuidores normalmente no te ayudaban mucho, o sea, se quedaban con tu plata y finalmente no te ayudaban realmente a que la película sea bien distribuida. Entonces por eso la gente optaba por ir de frente donde el exhibidor. Les voy a poner el ejemplo de Asumare para que sepan cómo son las ganancias en esa película. Ellos han hecho 3 millones de espectadores. 3 millones de espectadores han sido 10 millones de dólares que han ganado. ¿Qué pasa con estos 10 millones de dólares? Los productores de la película, que son el señor Carlos Alcántara y la gente de Tondero, que era la productora, ellos se quedan con $1 por entrada. Entonces, quiere decir que esos 3 millones de espectadores, ellos han ganado 3 millones, pero ellos han invertido de su plata. Alcántara puso como $200,000, otro puso $100,000, o sea, realmente han puesto su dinero, bueno, pero han ganado. Pero los otros 7 millones se van al bolsillo de un señor que no hizo nada. Lo único que hizo fue agarrar el teléfono
y llamar al exhibidor y decirle, mira, tú me tienes que poner la película en tal fecha, esto, lo otro, tienes que poner el póster, tienes que poner el trailer. Es el que tiene el contacto, ¿no? Entonces ese señor se gana el doble que la gente que realmente hizo la película, ¿no? Para que vean las injusticias que hay en el mundo de los audiovisuales realmente, ¿no? Y bueno, el dueño del cine, pues esos nunca pierden, además, ¿no? Jamás pierden, ¿no? Y por eso es que ustedes me imagino han visto todas estas noticias, esta película, por ejemplo, El espacio entre las cosas, que la sacaron, que le hicieron boicot, no sé si se han enterado de estas cosas, pero claro, estuvo 2 días y al final la sacaron del cine, ¿no? Porque no había gente. Por eso les digo, hay un problema grave porque finalmente, claro, te ayudan en todas estas etapas, pero el Estado ya no participa de esa última etapa con los exhibidores. Los exhibidores es como que son dueños de todo, ¿no? Y los exhibidores jamás firmas un contrato con ellos. Entonces, claro, tú tienes tu fecha de estreno para el día 2 de junio, por ejemplo, pero si a ellos les llegó la super película americana, te lo empujan, mira, ya no quiero que sea el 2 de junio, sino es para el 15. ¿Y qué pasa si Cineplanet tiene esa película y el VK, que es la otra cadena, no tiene esa película y ellos sí quieren esa fecha y el Cinemark, que es la otra cadena? Es un caos, ¿no? Profundo. ¿Todo por qué? Porque nadie te firma papeles. Estas son las cosas que deben cambiar todavía a nivel de leyes. No tenemos esas leyes que protejan. No tenemos una ley fundamental que hay en otros países con industria, que es la cuota de pantalla. Que quiere decir que cada vez que uno va al cine, parte de ese dinero se va a un fondo para el cine de tu país. O sea que gran parte de las ayudas podrían ser más cuantiosas y podría ser para más personas si es que sacas una cantidad de dinero, ¿no? Para eso. Pero eso no existe acá. Los exhibidores no quieren, ¿no? Y finalmente se han impuesto con eso, ¿no? Entonces, hasta que no haya eso también es imposible. En otros países, por ejemplo en Argentina, la película tiene su circuito comercial, pero cuando ya salió el circuito comercial se va a un cine de películas solamente argentinas, donde sigue habiendo taquilla. No es como cuando te mandan a un centro cultural o cuando te mandan a donde está el Ministerio de Cultura, que la gente puede ver tu película pero es gratis y claro, no ganas nada. No, estos son cines donde sí puedes seguir ganando, pero son solamente para películas de ese país y protegidos por el Estado. Entonces esas cosas que acá no existen, o sea, faltan muchas cosas por hacer. Entonces yo creo que de acá a 20 años esto estará más o menos ya, más o menos equiparado con lo que sucede en otros sitios, ¿no? Ahora, el tema de Estados Unidos, ¿no? Que Estados Unidos ellos no tienen ayudas del Estado, ¿no? Ellos tienen solamente ayudas privadas, es porque es una industria fuerte de cine de hace muchísimos años. Ellos funcionan así, es un país donde funciona la empresa privada, ¿no? Y son inversionistas privados y son películas muy taquilleras, ¿no? Que tienen un nivel que por eso las invierten en ellas además, ¿no? Es otra realidad, no tenemos esa realidad nosotros acá, ¿no? Y bueno, y eso es más o menos lo que hay que hacer para llegar a hacer una película. Entonces estamos viendo que son 7 años de trabajo. Películas que a ustedes realmente les pueda sonar de repente acá de Perú últimas, la mayoría han tomado esa cantidad de tiempo, entre 5 y 7 años. Una segunda película siempre demora menos, ¿no? Demora entre 5, puedes incluso hacer 4 si tienes mucha suerte en sacarte las ayudas, ¿no? Pero menos de 4 es imposible, imposible, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de películas tipo Asumare, Cementerio General, estas cosas, eso ha durado menos, pero porque tienen dinero más fácil, o sea, es así, pum, no se los dan. Entonces, todo es una cuestión de dinero, ¿no? Entonces, si tienes el dinero inmediato, bueno, pues lo haces más rápido. Pero bueno, volviendo al inicio, recuerden, para desarrollar todo esto tienen que tener muy buenos guiones. Eso es lo principal. O sea, si ustedes no tienen un buen guión, no van a hacer nada. Se los digo desde ya. Entonces, bueno, yo hasta aquí es mi presentación acerca de lo que es hacer una película en este país con todas las dificultades. Bueno, chicos, acá lo voy a dejar porque ya tengo que ir. Les voy a poner el tráiler de mi película, que me dijeron que lo pusiera acá, entonces, a ver. Nos vamos un día en un avión a Tombuctú. Ya, un avión amarillo. Solo tú conoces el alma verdadera del otro Lucho. Claro, el que solo aparece a través de la cámara de la gran directora Anita. Me van a matar en mi casa si no llego antes del toque de queda. Quédate, pues. Mejor dile que te fuiste a Tombuctú y no sabías cómo volver. El día de ayer los presos acusados de terrorismo recluidos en las prisiones de la isla del Frontón se amotinaron y tomaron varios rehenes. La operación fue encargada a la Marina de Guerra. Pucha, qué pena que Carla se vaya, ¿no?
Y luego sigues tú. ¿No te da pena irte? Entonces le decimos a los otros para viajar, pues. Como un viaje de despedida a todos los chicos del barrio. Como todos están guiando. Lucho, ¿son de Sendero o del ejército? No sé, Ana, pero no he traído documentos.